Hola amigos, hoy tenemos el gusto de empezar un nuevo destino con The Path en un hermoso país, con una increíble y diversa riqueza cultural, gastronómica y natural. Somos Vicente y Claudia y hoy estaremos en Perú. Acompáñenos en este alucinante recorrido por algunos de sus principales puntos turísticos, el cual comenzaremos en su capital, Lima. Nuestro viaje empezó en San José, Costa Rica. Ahí tomamos un vuelo en Volaris. Después de un viaje de casi 4 horas, llegamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Bienvenidos a Perú, hemos llegado a tiempo, pronto llegará el momento de bajar del avión. Recomendamos que antes de salir del aeropuerto de Lima, se dirijan a uno de los mostradores donde pueden solicitar un taxi oficial que los trasladarán a su destino final en Lima, o bien solicitar transporte de aplicación como Didi, Uber o InDriver. El aeropuerto de Lima dispone de Wi-Fi gratuito, por lo que no es necesario comprar una SIM card para tener datos en el celular. Además, comprar una SIM card dentro del aeropuerto tiene un costo muy elevado. Lo mejor es comprarla tranquilamente ya estando en Lima. En nuestro caso, la compramos en la ciudad por 10 soles y una carga de 30 soles, que recomiendan para estancias mayores a los 10 días. Al salir del aeropuerto, nos dirigimos a nuestro hospedaje utilizando la aplicación Uber, que tuvo un costo de 46 soles para un recorrido total de 19 kilómetros hasta el sector de Miraflores, donde rentamos un departamento por un valor de $70 la noche y ubicado a solo unos pasos de la playa y del centro comercial Larcomar, el cual nos gustó mucho principalmente por su ubicación y cercanía a diversos puntos de interés. Hola, estamos en Lima, capital de Perú. Estamos en la Plaza San Martín y de aquí empezaremos nuestro recorrido. Día y recargados de energía, comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico de Lima, iniciando en la Plaza San Martín. El centro histórico se ubica en el distrito de Lima Metropolitana. Fue fundada en el año 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro y conocida como la Ciudad de los Reyes, debido a su importante condición de capital del Virreinato del Perú, desde mediados del siglo XVI hasta 1821. El centro histórico conserva hasta el día de hoy los más ilustres ejemplos de arquitectura monumental española. Los monumentos históricos que se encuentran en el centro histórico más destacados están representados por numerosas iglesias y conventos, así como casonas que conservan la tradición del barroco hispanoamericano. La Plaza San Martín es un ícono vital del centro histórico de Lima, inaugurado en 1921 con el motivo del centenario de la independencia del Perú. Está rodeada de muchos monumentos simbólicos. Su monumento principal está hecho en homenaje al libertador José de San Martín, gestor de la independencia del Perú en 1821. La arquitectura de los edificios que se encuentran a su alrededor es impresionante, como los edificios del Teatro Colón, una de las primeras estructuras en el lugar, así como el Hotel Bolívar. Alrededor de la Plaza San Martín se encuentran muchos edificios emblemáticos, como este que es el Teatro Colón. Luego de admirar los hermosos edificios que rodean la Plaza San Martín, tomamos la calle Girón de la Unión, que comunica la Plaza San Martín con la Plaza Mayor. Estamos en la calle Girón de la Unión, vamos hacia la Plaza Mayor. Ahí está la calle que nos lleva directamente.
Al llegar a la Plaza Mayor es inevitable asombrarse de lo que podemos ver. La Plaza Mayor de Lima es una de las plazas más bellas de Sudamérica, ícono de la ciudad por ser testigo de dos acontecimientos importantes: la fundación de Lima en 1535 y la proclamación de la independencia del Perú en 1821. O Plaza de Armas es el sitio fundacional de la ciudad de Lima, capital del Perú. Es el principal espacio público de la ciudad. Su pileta es el único vestigio de la etapa colonial que podemos apreciar en la plaza, ya que data de 1651. A su alrededor se encuentran importantes edificios, como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal de Lima, construcciones que confirman el sello del paso hispánico en la ciudad. Asimismo, se encuentran algunos restaurantes donde puedes degustar el sabor de la gastronomía peruana, o si prefieres, comprar artesanías o recuerdos en alguna de sus muchas tiendas de souvenirs. El Palacio Municipal de Lima es un edificio público que sirve de sede principal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Fue fundado en 1548. En sus salones se firmó el Acta de la Independencia del Perú. Dicen que es toda una obra de diseño. Sin embargo, cuando quisimos visitarlo, había una protesta, así que solo pudimos admirarlo desde el exterior. Lamentablemente pues no podemos ingresar porque hay como una manifestación de personas, nos dijeron de personas a los alrededores de Lima que están reclamando por la escasez de agua y están aquí frente al Palacio Municipal, así que bueno, de repente no podemos entrar, pero continuemos. A mis espaldas está el Palacio de Gobierno de Perú. Después de disfrutar de la Plaza Mayor, nos dirigimos a la esquina que está entre el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, por la calle Girón Junín, para encontrar el convento e iglesia de Santo Domingo. Al llegar, nos dimos cuenta de que estaba en medio de un proceso de restauración que no dejaba apreciar desde su exterior su hermosa arquitectura. Con tanto recorrido y con el calorcito del sol, se acercaba la hora de recargar energía, así que qué mejor que probar el exquisito y conocido ceviche peruano. Para ello visitamos un restaurante en pleno centro histórico y ahí probamos no solo el ceviche, sino otros increíbles platillos con deliciosos sabores. Complementado con la exótica bebida peruana hecha a base de maíz, nos referimos a la chicha morada. Nuestro almuerzo y sin perder más tiempo, nos fuimos a la famosa Basílica Convento de San Francisco, también conocida como Iglesia San Francisco el Grande o San Francisco de Jesús. Esta iglesia es uno de los rincones más acogedores y artísticos de Lima. En su interior merecen verse el altar mayor, que es de estilo neoclásico, las catacumbas, el museo, la portería, la sala capitular y el claustro. A nuestra llegada nos encontramos una increíble multitud, así que pensamos sería imposible conseguir entrar. Ahí nos dimos cuenta de que cada 28 del mes los feligreses asisten a la iglesia a dejar sus ofrendas y visitar a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. Después de lograr ingresar por una entrada alterna para los visitantes del museo y pagar una entrada de 15 soles, lamentablemente no pudimos seguir grabando imágenes de este increíble lugar, ya que no está permitido. Sin embargo, el recorrido es muy recomendado, ya que es una visita guiada muy explicativa de todo el lugar y que puede ser tanto en español o inglés según se requiera. Lo más sobrecogedor de este edificio son las catacumbas, que impresionan a más de uno, ya que fue el antiguo cementerio de los tiempos coloniales. Estuvo funcionando como tal hasta 1810 y se calcula que en aquella época debió albergar hasta 25.000 fallecidos.
Hoy se pueden observar en las distintas salas un buen número de huesos clasificados por tipos y dispuestos en algunas ocasiones de forma bastante artística, como los de la fosa común. Para terminar nuestro recorrido en el centro histórico, nos dirigimos al Parque La Muralla. Este se localiza de la Iglesia San Francisco, una calle al norte. Es un parque público y dentro de él se encuentra parte de la muralla de Lima. El parque está ubicado entre el río Rímac y el centro histórico de Lima. Está abierto de lunes a domingo de 10 a.m. a 8 p.m. En este parque se encuentra la Muralla de Lima, que fue una fortificación constituida principalmente por muros y bastiones, cuyo fin fue defender de la ciudad de los reyes de posibles ataques del exterior. Fue construida entre 1684 y 1687 y fue demolida en 1871. Actualmente se pueden apreciar algunos de sus restos acá, en el Parque de la Muralla. Llegada la noche y ubicado no muy lejos del centro histórico de Lima, nos dirigimos a conocer el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, frente al Estadio Nacional de Perú. Este parque funciona desde el 2007 y es uno de los proyectos municipales de gran envergadura, ícono de la ciudad de Lima y símbolo de la recuperación de los espacios públicos de Lima. Cuenta con 13 fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, donde la música, el agua, el sonido y las luces se mezclan para presentarnos espectáculos visuales únicos e increíbles. Tiene una fuente principal y también hay algunas fuentes en que las personas pueden ingresar e interactuar con algunas formas que le dan al agua, especialmente en una de las fuentes que forma un largo túnel de agua que puede ser atravesado por los visitantes. En fin, el lugar es perfecto para niños y grandes. El Circuito Mágico del Agua está abierto de lunes a domingo de 2 p.m. a 10 p.m. La entrada general es de 4 soles, aproximadamente $1. Si desea disfrutar del espectáculo multimedia, recomendamos llegar para los horarios de 6:50 p.m., 7:30 p.m., 8:10 p.m. y 8:50 p.m. El Circuito del Agua en Lima tiene 13 fuentes y 4 monumentos. Este lugar es increíble, es un buen destino para visitar Lima de noche también. Lima posee muchos lugares que se pueden visitar, llenos de arquitectura, historia y cultura, así que si vas a Lima es necesario conocer su centro histórico. Amigos, hasta aquí nuestra primera entrega de Lima. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de los lugares que seguiremos visitando en esta impresionante ciudad. Y si te gustó la información, agradecemos que le des me gusta a este video, es gratis y así nos ayudas a continuar con este proyecto. Nos vemos la próxima semana. Lindo, lindo. Lindo Lima.